Listo, ¿están observando mi pantalla? ¿Les aparece mi pantalla? Sí. Sí. Listo, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Que ya es el siguiente tema para que ustedes puedan manejar el Excel de una forma más fácil o, bueno, más que más fácil, más completa y sacarle todo el provecho a las funcionalidades que tiene. Entonces, como tal el tema o lo que vamos a manejar se llaman funciones. Y recuerden muy bien esta palabrita que se llama funciones. Funciones porque es una palabrita que encierra muchas cosas y ya algunas de funciones las hemos usado, bueno, especialmente una función ya la hemos usado. Y ahora vamos a verlas en Excel como qué otras funciones hay. La función que nosotros hemos usado hasta el momento es la de suma. La de suma es la que hemos usado hasta el momento. ¿Qué pasa? Cuando hay algo repetitivo en Excel, ellos ya lo pusieron como tal en una función para que no sea repetitivo. Por ejemplo, yo tengo aquí el 10, el 15, el 10, el 15, el 20, el 30. Es muy común que yo tenga estos valores y los quiera sumar, porque eso lo hemos hecho cantidad de veces, ¿cierto? Tenemos una lista de valores y queremos sumarlos todos y obtener un resultado. Entonces nosotros normalmente lo hacemos. No, sí, nosotros normalmente lo hacemos es con el botón de autosuma, que nos hace esto. Pero, ¿qué está pasando en realidad? Lo que estamos viendo es una función. Lo que estamos viendo nosotros aquí en Excel es el uso de la función que se llama suma. Entonces, en realidad, no es que dependa de este botoncito, sino que este botón ya nos lo hace automáticamente. Pero la realidad del caso es que lo que se está ejecutando aquí es una función llamada suma. Cuando le doy Enter, se ejecuta. ¿Qué pasa con esa función llamada suma? Por una parte, pasa de que la podemos usar de diferentes maneras. Por ejemplo, yo aquí puedo poner un valor aquí, 20, 30, 40, 50. Vean lo que puedo hacer. Yo aquí puedo eh, separar con punto y coma otros valores a sumar. Vean, que aparte de que sume estos de aquí en todo este grupo, sume este, punto y coma, y este, punto y coma, y este, y este. Y veanlos cómo quedó. Quedaron así. Quedaron que la suma va a sumar de la B8 a la B11 y luego va a sumar también el D8, el E9, el F10, el G11. Le doy Enter y este es el resultado de toda esta suma. Perdón, profe, Sí, señor. ¿por, ¿por qué en la primera autosuma van dos punticos y por qué en la otra va punto y coma? Claro que sí, esa es una pregunta muy buena y muy clara. Cuando nosotros queremos agrupar una serie de valores que van así en hilera, en columna, hacia abajo, entonces yo le puedo poner con dos puntos, que son estos dos puntos que es aquí, para que él tome desde el inicio, le dice, vea, váyase desde B8 hasta B11. Entonces los dos punticos dice que él va a tomar los valores que hay entre B8 y B11, es decir, B8, B9, B10 y B11, como que los agrupa en uno solo. Mientras, cuando yo tengo datos aparte, cada uno independientemente, entonces los separo con punto y coma. ¿Sí? Cuando yo tengo datos, de nuevo, cuando yo tengo datos que están como en la misma columna, yo los puedo agrupar así con los dos puntos, para que él coja todo ese grupo de datos, todo ese bloque de datos lo ponga en uno solo. Si está Adicional, vertical.
Si está ¿Sí está verticalmente. Creo que si Tam- se tiene horizontalmente también, ¿sí? Recordemos que si lo tenemos horizontalmente también, por ejemplo, vamos a intentarlo, porque esa autosuma también la hemos hecho. Que tenemos datos así, 10, pongamos puros 10, 10, 10, 10. Normalmente nosotros nos ponemos en esta casillita aquí y le damos suma. Y vea que él también los cogió horizontalmente. Entonces ahora vamos a hacer exactamente eso. Vean. Punto y coma, yo puedo hacer las diferentes combinaciones. Punto y coma, y le digo que de aquí, 2 puntos. Uy, no me salió los 2 puntos. De aquí, 2 puntos hasta... Ah, no, no, ya me fijé qué pasó. se equivocó. 2 puntos, vean, de 14, 2 puntos, y le doy clic al otro. Véanlo como él lo subrayó, ¿sí? Él seleccionó todo ese grupo. Si yo le pongo esos 2 puntos hasta más adelante, intentémoslo otra vez, vean, de 14, 2 puntos, y le doy clic por acá, también. Entonces los valores que yo ponga en estos casillas vacías, él también los va a tener en cuenta en la suma, ¿sí? Entonces, los 2 puntos son para agrupar grupos, para agrupar valores. Cuando yo los tengo aquí por separado, me toca hacerlos sin el 2 puntos, cada uno solito. Pero, por ejemplo, digamos que tenemos un cuadro lleno de valores. 10, 15, 30, 11, 22, 14, 15, 16, 18. Y en la suma también yo podría poner así. Primero que todo, ¿cómo lo separo? Con punto y coma. Tengo siempre que poner punto y coma cuando voy a agrupar. Cuando voy a poner otra serie de valores a sumar, le doy clic a este, 2 puntos, y le doy clic a ese aquí. Vean que esta es otra forma. En realidad me lo seleccionó también con los 2 puntos, pero me seleccionó todo ese cuadro de valores. Entonces, ténganlo en cuenta. Si yo tengo una serie de valores verticales, horizontales o grupales, así como en este caso que fueron 9 valores en un grupo, con los 2 puntos el Excel me los va a ayudar a agrupar y a tener en cuenta. Y si los tengo separados uno por uno, entonces adicionalmente pues los puedo seleccionar uno por uno. Pero lo importante es que estén separados por punto y coma. Es decir, el grupo se vuelve uno solo. Del B8 al B11 se vuelve uno solo. Punto y coma, otro valor, punto y coma, otro valor, punto y coma, otro valor, punto y coma, otro valor. Ahora, punto y coma, otro grupo de valores. Entonces tengamos en cuenta esto, o grupo de celdas. Yo puedo incluir en mis funciones tanto una celda solita, como lo vieron en el D8, que es este, en el E9, en el F10, en el G11, una celda solita, como también puedo incluir un grupo de celdas con la función de los 2 puntos. Con los 2 puntos puedo incluir un grupo de celdas. ¿Listo? Entonces, ya vamos a profundizar en eso, pero lo importante es lo siguiente. Lo importante es que tenemos una función. Una función, entonces, finalmente ustedes tienen que imaginárselo. La función es un proceso. ¿Qué significa un proceso? O sea, ya se sabe que sumar es una operación muy común, entonces se agrupa en un solo proceso. Cuando ustedes hablen de funciones, procesos, tienen que pensar algo que llamamos en la teoría de los sistemas, literalmente lo llamamos es un sistema. ¿Qué es un sistema? Un sistema es un proceso que se puede modelar así como una cajita negra, le llamamos, que es lo siguiente, tiene unos parámetros de entrada, sería esto que tenemos aquí, y le ponemos aquí entradas, y tiene unos parámetros de salida. Esta es como la forma general, porque hay otros procesos que no tienen entrada y dan salidas, hay otros procesos que tienen salidas y no tienen entradas, pero en general es este.
Este es el general. Y en esta cajita negra lo que hay es un proceso. En este caso, cuando hablamos de la suma, el sistema sería suma. ¿Quiénes son las entradas? Pues las entradas son este grupo de aquí, este grupo de aquí, este grupo de aquí, estos cada uno solitos independientes como los pusimos. ¿Y quiénes son las salidas? La suma de todos ellos que dio 406. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le llamamos a esas entradas? Le llamamos parámetros de entradas o argumentos. Entonces aquí en la función lo tenemos. Primero que todo, las funciones que son como estos sistemas tienen que tener un nombre para identificarse. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la función llamada suma. Primero, entonces, la función suma recibe unos argumentos o unos parámetros de entrada que son cada uno de los que agregamos, y siempre que vayan a agregar un argumento o un parámetro de entrada, lo hacen entre paréntesis. Entre paréntesis, recuérdenlo muy bien. Si quiero usar la función suma, es decir, quiero coger un grupo de números, sea como sea, sean independientes solitos, sean así como los tenemos agrupados, esas entradas o esos parámetros van a ir dentro de paréntesis en la función suma. Y el resultado o la salida va a quedar ahí en esa celda. O sea, en el 406 que estamos viendo ahí. O sea, ahí en la celda B12. Ahí va a quedar el resultado de nuestra salida o la salida de esa función. El resultado de nuestra función que sería la salida del sistema. Entonces, este concepto es importante para que ustedes lo entiendan porque es muy común. Todo proceso o sistema, esta es la forma general que puede variar, pero en general lo que hace es que hay un proceso, en esta cajita negra hay un proceso. En nuestro caso, por ahorita, lo único que estamos haciendo es el proceso de sumar. Estamos haciendo el proceso de sumar. Entonces, ¿qué es un proceso? Un proceso es algo que recibe unas entradas, las procesa o les ejecuta unos algoritmos, unas operaciones matemáticas en este caso, y el resultado lo muestra como salida. Como cualquier sistema. Este es el diagrama general para cualquier sistema. Por ejemplo, ustedes pueden modelar en sistemas cualquier proceso de la vida humana, cualquier proceso de la cotidianidad. Por ejemplo, hacer el almuerzo. El hacer el almuerzo recibe unos parámetros de entrada o unos argumentos de entrada que son los ingredientes. Entonces, digamos, dejándolo un poquito más disminuido, puede haber un proceso que se llame el proceso de hacer un sancocho. Entonces, ese proceso de hacer un sancocho o ese sistema recibe por parámetro de entrada el agua, la papa, la carne, bueno, la carne o el pollo, el plátano, la cebolla, la sal, y él los procesa. ¿Qué significa que los procesa? Pues les hace unas operaciones. Lo cocina, lo pela, los pica, los pone al fuego, enciende el fuego, y como resultado da un sancocho como tal, ya en conjunto, el en conjunto. Entonces nosotros podemos modelar cualquier proceso de la vida real, lo podemos modelar como un sistema. Cuando hablamos de números es mucho más fácil modelar esos procesos. Esos procesos son mucho más fáciles de modelar porque, por ejemplo, es una suma. Entonces la suma, lo único que necesita son números de entrada. Número 1, número 2, número 3, número 4, hasta el 10 o 100 números o 2 números. Y les ejecuta la operación suma. Más número 1, más número 2, más número 3, más número 4. Y el resultado nos lo muestra en la salida. Ahora, eso él lo simplificó para nosotros. Lo simplificó para nosotros porque esto yo lo hubiera podido hacer así, miren. Yo hubiera podido hacer igual
10 más esto y más, 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 más. Y vean que me dice que hay un error. Y listo. Ahí está, el mismo resultado. El mismo resultado, 406. Pero vean cómo quedó. Bueno, lo voy a simplificar bien para que sea justa la comparación. Porque yo lo puedo hacer así también. Esto más esto más esto más este más este más este más este. Y ¿qué pasó con los valores? Ah, bueno. Ah, no, mentiras. Estos no se pueden agrupar así. No, no. Esto sí teníamos que hacerlo así como lo había hecho hace un momento. Así. ¿Qué creen que quedó más simplificado, más fácil de entender? ¿Cuál de las dos fórmulas? Recordemos, otra vez les recuerdo, siempre que queramos ver la fórmula, la vemos aquí en la barra de fórmulas de funciones. Aquí arriba. Entonces, ¿qué quedó más simplificado? Esto, suma y abre paréntesis y pone los valores agrupados y separados por punto y coma, o esto. La primera. La primera. Y hacen exactamente lo mismo. Hacen exactamente lo mismo las dos operaciones hacen exactamente lo mismo. Porque vean que si yo este 40 lo cambio por un 100, bueno, por un 1000, ambos me cambiaron el valor y ambos dieron el valor, el resultado correcto. Pero es más sencillo hacerlo a través de la suma, más simplificado, más claro, más fácil de leer. Eso es muy importante en muchas cosas. Cuando ustedes hacen un documento, cuando ustedes hacen un proyecto algo que alguien más va a revisar, que sea fácil de leer o de entender o de modificar por la otra persona. Porque si ustedes hacen algo complejo de leer, de entender, pues la persona que le ha, diciéndolo como lo decimos cotidianamente, meterle la mano, la persona que le va a meter la mano, no va a tener tanta facilidad de hacerlo. Entonces, para eso están estas funciones. En este caso, la de suma, que es la primera que ya la hemos usado. Es decir, cuando nosotros hacíamos autosuma, simplemente lo que nos estaba haciendo era ayudarnos a seleccionar los valores, pero la función que estaba ejecutando siempre fue la suma. O sea que nosotros siempre estuvimos haciendo el uso de la función suma cuando hacíamos estos procesos. Entonces, recordemos, un recorderis, las partes de una función. Primero que todo, o cómo se pone una función. Primero que todo, yo selecciono una casilla donde va a ir ese resultado. Siempre las funciones, yo no puedo poner aquí directamente suma, porque él no me lo va a detectar y va a pensar que yo estoy escribiendo texto normal, sino que siempre las funciones tienen que comenzar con un igual para hacer uso de ellas. Un igual. Luego viene las partes de la función, principalmente el nombre de la función, que es la que la identifica, porque es la forma como él la detecta. Suma. Y vean que cuando yo escribo aquí SU, me aparece la suma. Ahora, ¿qué están viendo ustedes si ahí cuando escriben? Vean que yo pongo una letra A y me aparece la letra B. Todo lo que ustedes están viendo ahí cuando yo pongo una letra son un listado de funciones impresionante. ¿Sí? Son todas funciones para muchísimas cosas. Por ejemplo, en las calculadoras nosotros tenemos que seno, coseno, tangente, cotangente, arcotangente, todas esas las encontramos acá. Valor absoluto, redondear, promedio, y vamos a ir viendo las principales o las que más vamos a usar. Entonces yo escribo suma, y miren, siempre que ustedes escriban una función, ahí yo no le di enter ni nada, solo la tengo ahí esperando, él les aparece una información explicándoles un poco de lo que hace esa función.
En este caso, la función que me dice es suma todos los valores, o perdón, suma todos los números en un rango de celdas. Entonces ya me da una idea. Si yo tomara otra, digamos la de abajo, suma punto cuadrados, dice, devuelve la suma de los cuadrados de los argumentos. Los argumentos pueden ser números, matrices, bla, bla, bla. Entonces ya hay otras explicaciones sobre esas funciones. Vean que hay otra que se llama y que la vamos a usar. Por ejemplo, nosotros esto también lo hicimos manualmente. Pero vean, nota 1, nota 2 y nota 3. Entonces, que la nota 1 sacó 3.5, la nota 2 4.5, la nota 3 5.2. Y aquí nota final. Nosotros esto lo hicimos manualmente, pero vean que hay una función que yo le doy igual y escribo promedio. Devuelve el promedio de los argumentos, las cuales pueden ser números, o bueno, ¿qué más decía ahí? Espera un momentico, que no me... Z, promedio, los cuales pueden ser números, matrices o referencias que contengan números. Bueno, entonces igual a promedio igual a precio. Promedio, y lo mismo, selecciono este grupo de celdas, que me promedie todo este grupo. Enter, y vean que el 5.2, el promedio de la nota dio 4.6, ¿sí? Esto es otro ejemplo de función, un promedio. Puedo hacer la suma, puedo hacer promedio. Nosotros, ¿cómo lo hicimos hasta el momento? ¿Cómo se hace un promedio normalmente? Coge todos los valores, los suma y lo divide en la cantidad de valores. Si tengo 8 notas, entonces sumo el valor de todas las notas y lo divido en 8. Si tengo 10 notas, sumo las 10 notas y lo divido en 10. Así se saca un promedio. En este caso, él no lo simplificó de esta manera. ¿Sí? Es más, ¿cómo sería el promedio normal? El promedio sería igual a tomar este más este, como lo dijimos, ponerlo en un paréntesis para agruparlo, para que él lo pueda operar bien, y dividirlo en 3. Y me da el mismo 4.6, que si yo muevo esta nota al 2, las dos se movieron a 4.1. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cuál es más fácil de leer o cuál es más entendible? Esta que dice promedio de la celda D18 a la F18, o esta que dice promedio de la D18 más E18, F18, paréntesis, dividido 3. Y eso que solo fueron 3 notas. 3 notas es sencillo. Pero si tengo 10 notas, 20 notas, entonces ahí es donde ya le vemos mucho más la diferencia. De nuevo, estamos diciendo las partes de las funciones. Tenemos el nombre, en este caso promedio, luego los parámetros de entrada o argumentos que vienen entre paréntesis, en este caso lo que tenemos aquí entre paréntesis de 18 a F18, y la salida o resultado, que es lo que va a quedar en la celda. ¿Listo? Hasta ese punto, no, solo estamos poniendo una función por celda. Es decir, en esta celda voy a poner el resultado de una función, en esta celda voy a poner el resultado de una función, pero vamos a ver que no es necesariamente eso. ¿Qué significa? Que podemos operar los resultados de las funciones. ¿Cómo? Miren esto. Yo tengo gastos y tengo ventas. Entonces, que gasté digamos que esto sea, bueno, mensual o semanal o diario, que gasté 10,000, pero que vendí 15,000. ¿Ok?
que gasté 30.000, pero que vendí 38.000. Que gasté 15.000, pero que vendí 30.000. Entonces ahora yo quiero calcular la ganancia o la diferencia aquí. Sí, hay diferentes formas de hacerlo. Normalmente haríamos aquí la suma. Le doy autosuma porque me facilita, pero ya sabemos que es la función suma y esta. Y aquí pondría igual a ventas menos gastos. Pero ahora vean, también lo puedo hacer así. Igual a suma y sumo todos estos valores, paréntesis. Y vean, aquí manualmente puedo poner el menos, y pongo otra vez suma y todos estos valores. Y me da el mismo resultado, el 1000. Voy a poner por aquí 38.700. Vean, que da el mismo resultado. Simplemente hecho de dos maneras diferentes. Bueno, creo que es mejor esta de aquí arriba. Es mejor, la verdad es mejor esta que los toma por separado y los suma a esta que tiene las dos sumas. ¿Por qué? Porque es más fácil de leer, como les decía, es más fácil de leer este y de entenderlo. Bueno, hasta ahí, sintetícenlo, tómenlo porque ya se nos acabó esta llamada. Ya vamos a iniciar otra llamada, Ricardo. Bueno, ya yo quería que repitiera ese pedacito, lo último. Listo, ya lo vamos a repetir, sino que ya se nos acabó la moneda en esta llamada. Bueno. Ya. Entonces, ya en la siguiente seguimos explicando todo esto, repetimos esta parte y todas las preguntas que tengan.